Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Bueno, si te incorporaste ahora a Proyecto Federal, en la segunda parte del programa vamos a hablar de dos temas. Un tema relacionado con la salud y otro vinculado con la cultura y también con la economía. Para hablar de salud nos acompaña la licenciada Micaela Cusato, que es licenciada en nutrición del Departamento de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas. Muchas gracias. gracias. Bienvenida, Micaela. Gracias por la invitación. Micaela, tenemos muchas preguntas. Un montón. Por ejemplo, algunos tendrán la duda qué es más calórico. Por ejemplo, la sidra, el champán, el vino, bueno, todo eso lo vamos a... las preguntas para hacerle que tenemos. A ver, el vitel, toné y todo lo que tenés. La mesa preparado. dulce. Sí, bueno, obviamente tiene un impacto económico y también tiene un impacto calórico. Y pasando a la otra parte del estudio, ¿lo presentás vos, te parece? Cómo no. Bienvenido, licenciado Martín Burgos. Él es economista, coordinador del Departamento de Economía y Política del Centro Cultural de Cooperación. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Martín, están presentando un nuevo libro, ¿por qué no nos adelantás? Sí, estamos presentando el libro El nuevo modelo económico y sus consecuencias en las ediciones del Centro Cultural, con una introducción de Carlos Heller y un prólogo de Axel Kicillof. Es un poco resumen de todas las charlas que fuimos haciendo, unas 100 charlas que hicimos con un equipo de 10 economistas a lo largo del país, en la filial del Banco Credit Corp. Entonces, para mayor detalle, muchas veces nos pedían mayor detalle de cosas, y entonces juntamos en un volumen Juntaron toda la información. todo eso, exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias y ahora sí, vamos nuevamente a los temas que eventualmente nos pueden llamar mucho la atención, porque de hecho el argentino, mira, te voy a comentar, aparte sos profesional, joven y demás, pero el argentino, más allá de escuchar vos informes económicos, por más que haya crisis, e incluso cuando haya crisis, viste que dicen todos que no se note, ¿no? Y que no se note significa lo descargan con las comidas. Y descargar con las comidas en una fecha clave, como son las fiestas, me imagino que tendrá un impacto muy importante, ¿no? Sí, seguro. Lo que sucede siempre en las fiestas es que obviamente tanto la mesa de los argentinos como cualquier mesa aumenta mucho la oferta alimentaria, ¿no? Y esta oferta alimentaria es sobre todo en alimentos que tienen quizás una composición nutricional quizás a la que no estamos acostumbrados, como son más calóricos, tienen más grasa, tienen más azúcares. Entonces la realidad es que hay múltiples estrategias que la gente implementa porque cree que va a tener algún beneficio, ¿no? De, por ejemplo, esto de cuidarse antes de las fiestas y restringir, y bueno, hoy no meriendo. Bueno, pero vayamos despacito. A ver, hay que cuidarse antes de las fiestas. Sí. A ver. A ver. ¿Qué significa? ¿Cuándo está mal? Pues yo te diría, cuidarte siempre es bueno. ¿Cuándo está mal y cuándo está bien? Sí. A ver, la idea es no sobrepasarse en las fiestas para justamente poder disfrutar también del evento, ¿no? Obviamente no tirar al aire, digamos, todo lo que se vino haciendo durante el año a nivel de alimentación y hábitos, pero sí tratar de moderar un poco las porciones. Lo que hay que tratar de evitar es, digamos, la restricción absoluta. Por ejemplo, bueno, hoy no almuerzo, hoy no meriendo, así llego a la noche liviano y como bien, total, sé que eso voy a no comer. sirve. No, no sirve porque obviamente aumenta mucho más el apetito, ¿no? Y uno llega al momento de la fiesta y tiene ese descontrol que no sabe si comer dulce, salado. Entonces, Querés comer todo, claro, en realidad. a ver, primer consejo entonces. Vamos a hablar de la noche de Navidad. Primer consejo para la noche de Navidad. Es bueno no venir muerto de hambre, vamos a utilizar el lenguaje corriente, o sea, tener varias colaciones durante el día, porque si queremos disfrutar de esa mesa, hagamos variado, pero en cantidades pequeñas, ¿no es cierto? Razonable. Claro, exactamente. O sea, el mismo día de la fiesta uno debe comer como habitualmente. O sea, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena siempre tienen que estar. Entonces, la idea es consumir la alimentación habitual para poder llegar a la fiesta con el mismo apetito con el que uno viene en la semana, ¿no? Porque si no, justamente sucede esto, el atracón, el descontrol, el no saber por dónde empezar. Aparte sucede esto, ¿no? Como que a uno se le genera esa libertad, porque se da, ¿no? Por la reunión familiar, la reunión de amigos o lo que fuere, pero también no toma conciencia de que estamos incorporando productos muy calóricos que en realidad pertenecen a otra cultura. Es decir, le incorporamos nosotros para una época donde hace 30 grados y están pensados para lugares de temperaturas muy bajas. Esa es una realidad también.
Claro, en realidad lo que sucede con esto que vos decís es que muchas veces la gente que hace restricción es como que con esa restricción legaliza después el comer más. Pues total, no almorcé. Total, Claro. no merendé. Claro. Entonces eso es lo que muchas veces sucede y en realidad es completamente al revés. O sea, si uno legalizara los alimentos que se consumen en las fiestas, a cualquier día habitual, porque no es más que eso, una cena, ¿no? Y no es la última. Entonces, si uno habituara a consumir ese tipo de alimentos quizás en alguna otra oportunidad, o si supiese que mañana puede volver a comerlo y no está prohibido, digamos, a solo un momento, entonces, digamos, uno estaría más relajado comiendo porciones más moderadas. Bien, primer consejo que nos diste, no tenemos que cortar almuerzo y colaciones para comer normalmente. Primer consejo. Segundo, que es muy genérico, después se debe abrir en 40 ítems. El segundo consejo que está vinculado con las comidas y el tercero las bebidas. Bueno, las comidas, por ejemplo, en Argentina, jamón con melón me imagino que debe ser en materia calórica suavecito, ¿no es cierto? Sí, de los más Eso es lo más bien. Vamos a vitel toné, las ensaladas de papa, todo eso. Contanos un poco, a ver. A ver, en realidad justamente lo que, digamos, lo que le aporta la mayor cantidad de calorías es justamente lo que uno le agrega, ¿no? La salsa que tiene el vitel toné, porque lo otro no deja de ser un corte magro de carne, sí. así que eso... Y es un corte magro. Claro, por supuesto. Y por otro lado, por ejemplo, la mayonesa que uno le agrega, por ejemplo, a la ensalada rusa, ¿no? Pero en realidad todo en su justa medida se puede consumir. Obviamente que se puede alivianar optando, no sé, en vez de una mayonesa tradicional, una mayonesa que sea... Pero vamos ahora que dijimos comida, porque después vienen las bebidas. Mesa de dulces. A ver, vos, Luis, mesa de dulces. A ver, vamos con los dulces. Esa es la pregunta que te quería hacer, ¿no? Está la mesa, digamos, de la cena tradicional, después viene lo que incorporamos, que no es tan común para esa fecha, que es la mesa dulce. Si tengo que comparativamente ver la mesa de comida tradicional con la mesa dulce, ¿dónde está la mayor carga calórica? ¿En qué momento de esa noche? Y en realidad es muy particular de cada caso, obviamente, y del gusto personal, ¿no? Pero generalmente la mesa dulce tiende más al picoteo, ¿no? Esto de agarro unas garrapiñadas, agarro un pedacito de pan dulce, mientras tomo algo y vuelvo a seguir picoteando. Entonces, lo ideal y lo que se recomienda es tratar de, digamos, optar por algún tipo de alimentos que nos guste y completar lo que sería un plato de postre. Entonces ahí uno tiene como una medida establecida y puede consumir lo que quiera, sin prohibirse obviamente, pero moderando la porción. Porque si no pasa esto, ¿no? El pellizco, el picoteo constante, Claro. que uno ahí ya pierde la noción y el control de cuánto consumió y cuánto no. O sea, te estás focalizando en este caso para no privarnos acá en las fiestas de lo dulce, te estás focalizando en la cantidad. Claro, y es fundamental la porción. Sí. Y esto que digo, ¿no? De pensar también de, bueno, hoy quizás no, el pan dulce ya no me entró, ya no doy más, ya hasta acá llegué, bueno, o sea, el otro día puede ser, ¿por qué no? Un desayuno, una merienda junto con un café con leche, una infusión. Bien, ya tocamos el tema comidas, ahora viene el tema bebida. Bebida. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner el ranking calórico. Ajá. ¿Cuál es el que más calorías tiene? ¿El vino, el champán o la sidra? Y la copa de champán tiene más calorías, digamos, que los otros dos tipos de bebidas también en Ajá. comparación ¿Sí? en la misma cantidad. Digamos, una copa de champán tiene alrededor de 180, 200 calorías, una copa de sidra tiene 75 y una copa de vino, obviamente siempre dependiendo, ¿no? de las variedades, pero tiene alrededor de 100. Capaz O el sea- vino dulce debe tener mucho más, ¿no? Sí, varía más que nada por la graduación alcohólica, Bien. sí, no tanto por... lo Vamos dulce. a repetir un poquito. Champán, 180 calorías, la misma copa. Sí, Una copa de sidra, 80 calorías. sí, alrededor de 75, 80 calorías. 80 calorías exacto. y una copa de vino, 100 calorías. Claro. Bien. Lo ideal, igualmente en lo que es el consumo de alcohol, es Vamos a ir tratar acá a de... nuestros productores y a todos los chicos. No, están pensando, Chicos, yo lo veo que consejo están, de están haciendo pensando, cuentas. ¿viste? El consejo de la sidra, porque con el champán estamos en el horno y bueno, el vino está en el medio, el vino empata. Bueno, Claro. sigamos. No, lo que sucede muchas veces es que, digamos, si uno tuviese que dar una recomendación a la población en general, tiene que decir, bueno, tratemos de moderarnos en lo que es la cena y dejar el alcohol, digamos, para el brindis, ¿no? Pregunta, el truquito de tomar mucha agua mineral para tener más saciedad y menos demanda de bebidas alcohólicas. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es una receta casera que no sirve para nada? No, en realidad, a ver, el consumo final que uno haga de la bebida alcohólica igual es ese, digamos. Sí. O sea, es la misma cantidad, no es que porque uno... Pero le cuando gusta estás el lleno, hace mucho calor y tomaste mucha agua, de pronto tal vez tenés menos necesidad, porque en ese momento entonces, bueno, empezás tomando lo que fuere, sidra, vino o champán, ¿no es cierto? Y como que el tema
vinculado con la temperatura, el calor que hace, lo querés apaciguar con el tema de bebidas alcohólicas. No, obviamente que o sea, ingerir agua es una opción sumamente recomendable, sobre todo porque, bueno, obviamente nos hidrata y demás, pero aparte porque no aporta ni calorías ni azúcares, así que el agua siempre es la mejor opción. Está bueno ir Yo lo decía como intercalando. machete para, como machete para tomar menos alcohol. Claro, pero... Ella lo está tomando naturalmente como corresponde la dieta, pero bueno, vamos a utilizar un recurso. No, obviamente que por eso hay que tratar de consumir durante la cena, tratar de, digamos, preferir bebidas que no tengan ni azúcar ni alcohol, que eso obviamente está libre, digamos, ¿no? Y las bebidas light, digamos, sí, no habría inconveniente, a ver. Es una buena opción, ¿no? Claro, es una buena opción si uno quiere consumir algo quizás que tenga un poco más de sabor que el agua, que a veces no tiene tanta aceptación, aunque sería muy bueno consumirla, ¿no? Bueno, a ver, y a modo de cierre, recomendaciones generales. Y la recomendación general es básicamente no pensar que es la última cena, justamente sí. Tratar de no restringir previos, o sea, ordenarnos en las comidas, bien. ¿sí? Y obviamente tratar de hacer un menú que esté establecido, que se sepa lo que se va a comer y que haya preparaciones que se consuman en ese día y otras que pueden consumirse, por ejemplo, el 25. Mucha ensalada, ¿no? Está bueno cuando ves la mesa. Y bueno, con una gran obviamente, variedad de ensaladas. sí, digamos, ayornarlo con vegetales y demás, que puede ser crudos, cocidos y demás, obviamente siempre es una opción saludable, o el tema de las salsas, pero yo creo que si vamos por la porción, ahí le damos en el clavo. Micaela, muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas Micaela, gracias por a venir. ustedes. Muy Bueno, amable. y ahora pasamos a la otra parte del estudio. Bueno, abordamos los temas reales, cotidianos, pero también los temas reales y cotidianos están vinculados con lo económico. Y hablando de lo económico, me parecería, bueno, uno de los temas, ¿cómo estás viendo vos como economista el tema de los índices inflacionarios y por otro lado la pérdida del poder adquisitivo del salario, ¿no? Y también quiero agregar el tema de cuánto se incrementó el costo de la canasta navideña, ya que hablamos del tema de la disertante, de la disertante Micaela Cusato. Obviamente aumentó con respecto al año pasado el costo de la canasta navideña más de un 30%. Entonces, ¿cómo estás viendo este tema de la inflación y cómo está traccionando con el salario? Sí, no, generalmente digamos, lo que se ve y que se comentó ya es que la inflación, la única forma que este gobierno entiende que se puede bajar es mediante recesión. Es decir, reducir el consumo, y eso se hace a través del aumento de la tasa de interés, a través de los ajustes fiscales, y eso puede llegar a ser muy contraproducente. Creo que acá lo que está pasando un poquito es que se están reduciendo las expectativas de crecimiento para el año que viene en vista de que los ajustes que se proponen van a ser totalmente negativos para el crecimiento. Entonces eso es algo que está apareciendo, el tema de las tarifas obviamente es algo que está apareciendo, pero lo que en general hay que ver si salen o si no salen, ¿no? Las leyes tal cual fueron propuestas, pero sobre estos brotes verdes que existieron efectivamente hasta octubre, se le tiró encima, digamos, una helada, con lo cual no sabemos en verdad qué va a pasar de acá a fin de año, pero evidentemente el crecimiento se ve afectado por el tema inflacionario y más generalmente por la reducción de consumo producto de los Aparte ajustes. este último golpe de este último trimestre tiene que ver justamente con ahora noviembre-diciembre, el tema de los combustibles, de la electricidad, del gas, etcétera, etcétera, que eso va a impactar fuertemente, ya lo decía Gustavo, un 2% que se perfila lo que va a ser la inflación correspondiente a este mes, o sea, vamos a estar superando esa meta que se tenía de un 20 y algo por ciento, ¿no? Ahí evidentemente digamos, se ve también, quiero decir eso, digamos, a través por haber recorrido bastante la Argentina en este año y el año pasado, lo que se ve es que sobre todo lo que es el cinturón industrial de la provincia de Buenos Aires se ve muy afectada porque son los que están ahí en la trinchera de todo esto, ¿no? De las importaciones, pero también de la caída de consumo, del aumento de costo. Para ellos es el peor de los mundos. Pero después cuando uno va al interior pasa también esto, es ir a Resistencia o a Mendoza, que Mendoza tiene un buen precio del vino hoy por hoy, pero la verdad es que todo lo que es la parte de las economías regionales, del ajo, del tomate en algunas zonas, se ven muy afectadas. Y mismo el vino, lo también que está haciendo... también el turismo en Mendoza con Chile. Exactamente. Está afectado. La gente va a ir a comprar a Chile. Es desfavorable, sí. Sí. Entonces,
verlo también desde ese punto de vista es algo particular. El tipo de cambio bajo tampoco le sirve a los ojeros, que están acumulando, tipo de cambio bajo. que están acumulando la soja ahí como si fuera hace 2 o 3 años, como si fuera un gobierno ideológicamente adverso, digamos. Ahora, tipo de cambio bajo. El gobierno, cuando hizo la primera devaluación, no logró hacer lo que dijo que iba a hacer, que si devaluaba los precios internos no lo acompañaban. Y la inflación lo acompañó. Ahora, el gobierno, como se dio cuenta que no le funcionó la fórmula, tiene el miedo de devaluar para que nuevamente no arrastre los precios internos. ¿Cómo ves ese escenario y bajo qué condiciones se puede devaluar sin que la inflación lo acompañe? Bueno, es el resultante más que de política de fuerzas sociales que están por debajo. Bien. En verdad, el tipo de cambio bajo no le sirve a todo lo que es producción, tampoco le sirve a la soja, por esto que acabo de decir. Sí le sirve a las finanzas. Tampoco le sirve al turismo. Tampoco le sirve al turismo, o sea, salvo para el turista que se va, digamos, pero Sí. evidentemente el que recibe todo lo que va a ser las playas de acá a fin de año, toda la costa va a ser un problema, seguramente. Entonces, evidentemente, esto habla mucho de un modelo que es fundamentalmente financiero. Es un modelo en el cual, por las tasas de interés elevadas que hay, te invita el gobierno, vos si tenés un mango, a esa plata ponerla ahí en las finanzas, en los bonos y en todo eso. Con lo cual hay muchas pymes, incluso industriales, que empezaron a todos los excedentes que tenían, pasarla a LEVAC. Eso es una realidad de que se ve en el terreno. Eso es una cosa importante. Entonces, el modelo financiero es el que domina. No domina solo las finanzas, los bancos y qué sé yo, sino que sobre todo el que hacía otra cosa, otra actividad económica, se ve invitado a colocar sus excedentes en las finanzas. Todo eso vamos a ver, digamos, pues es una gran timba que genera mucha inestabilidad, y esa inestabilidad, bueno, se viene sustentado con deuda externa, y eso genera un problema futuro. Pasemos al tema del crecimiento de la deuda externa. Si ¿cómo estás viendo el escenario? De hecho, el presidente de la Nación dijo, sí, el año que viene nos vamos a endeudar, cosa que tiene su lado positivo porque dijo la verdad, que se va a contraer deuda. Ahora, ¿cómo estás viendo este tema de la contracción de deuda o el endeudamiento que tiene el país y de pronto que no va acompañado con el crecimiento en la misma proporcionalidad de lo que sería el saldo favorable de la balanza comercial y de la balanza turística? La pregunta que siempre se hace ahí es ¿qué se hizo con esa deuda externa? Vos hablabas de 80.000 millones y empezamos a sumarle lo que tomó de deuda externa el privado y las provincias son casi 110.000 millones de dólares. ¿Qué se hizo con eso? Que es un cuarto del PBI. Bueno, y ahí hay una clave, yo creo, es que se trata de decir, hay un argumento que trata de decir el gobierno que es la deuda externa sirve para, porque tenemos déficit fiscal, nos tenemos que endeudar. En verdad no tiene nada que ver una cosa con la otra. El déficit fiscal se financia mediante emisión monetaria. Es decir, que cuando vos tenés un déficit fiscal del Estado, el Estado no paga ningún sueldo en dólares. Todo lo que paga lo paga en pesos. Y eso se lo cubre el Banco Central emitiendo billetes. Con lo cual hay algo que no se dice, van a tener una primicia, digamos, en los medios, y es que este gobierno tiene un déficit fiscal más grande que el anterior, con lo cual está emitiendo más dinero que el anterior. Y vos hablás de déficit fiscal y yo lo relaciono a su vez con nosotros, con el común de la gente, también de la presión fiscal que tenemos encima, obviamente por una cuestión de... Está perfecto que todos obviamente mantengamos una conducta, me parece maravilloso, tiene que ser así, pero también existe una presión fiscal que es impresionante, a veces para mucha gente es muy difícil de poder sostenerla, es muy complejo, complicado. Mira, yo les digo muchas veces a las pymes que cuando empiezan a mirar sus costos, es que el problema que tienen es que no están vendiendo. Es decir, cuando vos mirás los impuestos que tenés que pagar es porque tus ingresos no son suficientes. Y eso porque muchas veces aparece el discurso de los costos laborales, de las tarifas, que ahora se volvió un problema, antes no lo eran. Bueno, eso es un problema porque vos no estás vendiendo, porque tu comercio no está vendiendo. Porque si vos estás vendiendo, el problema costo se soluciona, digamos, lo pagás. El tema es que ahora hay muchas empresas que no pueden pagar sus costos y entonces apuntan a, por ejemplo, los impuestos. Ahí yo creo que es una cuestión que digamos, el tema es más mirar el gasto del Estado. ¿Dónde gasta el Estado? Porque el déficit fiscal
que tenemos ahora es muy distinto al déficit fiscal del gobierno anterior y hace mucho al modelo económico. El déficit fiscal del gobierno anterior era plata que el Estado le daba a las pymes y a los laburantes consumidores. ¿A través de qué, cuál era la causa, cuál era la forma en que el gobierno le daba plata a esa gente? A través de los subsidios, en la luz, en el gas, que para las pymes eran fundamentales, más cuando vos tenés prendido un motor 8 horas por día. Lo fundamental es cuánto pagás esa energía. Hay gente que tiene muchísimo en Gran Buenos Aires, Exactamente. por ejemplo, Entonces, eso, que gastan, es impresionante. exactamente. O mismo para acá, digamos, acá hay aire acondicionado y eso Sí. tiene mucho más gasto que antes. ¿Qué quiere decir eso? Que antes el gobierno gastaba en eso, este gobierno ¿qué hizo? Le sacó la plata a las pymes y a los residentes y a los que pagaban residenciales, pero esa plata no es que no la gasta más. Esa plata ahora se la da a las finanzas, a través de las tasas de interés que está pagando de las LEBAC. Con lo cual es una lógica económica totalmente distinta en la cual vos en el modelo anterior, produciendo, podías vivir bien porque el gobierno te subsidiaba a través de las tarifas. Pero con este modelo, producir no puedes más y lo que conviene es dedicarse a las finanzas. Entonces es importante, ahí donde se relaciona la economía y la política también. Muchas veces yo digo, hay que mirar la economía para que se entiendan desde el Estado. El Estado es el principal oferente y demandante de la economía. Cuando vos miras las curvas de oferta y la demanda, el 40% de la demanda te la define el Estado directamente y otro 30% son salarios que el Estado, después cuando vienen los convenios colectivos de trabajo, te los tiene que homologar. Con lo cual el Estado te puede llegar a definir 70% de la demanda. Y del lado de la oferta también, digamos, mucha es educación, salud, todo eso, el Estado es fundamental. Si a eso le agregás todo lo que es tarifas, en el cual el Estado obviamente es el que manda, te estamos hablando de más del 50% de la oferta que se genera en la economía que lo define el Estado. Y el restante 50% son grandes empresas, pocas que todos conocemos, y las pymes, digamos, ¿no? Entonces siempre, digamos, mirar desde el Estado dónde gasta, ahí vamos a entender un modelo económico, conceptualmente, hacia quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, y sobre todo entender la importancia que tiene para las empresas privadas tener cierto control sobre los poderes públicos. Es decir, poner un diputado, poner un senador, financiar una campaña política y obviamente, si son un industrial, tener a gente que pueda responderte dentro del Ministerio de Industria. Claro. O si sos la sociedad rural, qué mejor que es poner a tu presidente a la cabeza del Ministerio de Agricultura, como está pasando ahora. Bien, te hago para cerrar el programa, reforma tributaria. ¿Cuál es tu visión sobre la reforma tributaria? O sea, hay algo que está instalado, que es un país donde, por ejemplo, hay una carga tributaria alta, el caso de ingresos brutos. El problema es si sacás por dónde obtenés los fondos que lo compensan y la están pagando los jubilados. Pero la reforma tributaria por separado, dejando de lado lo que se pretende hacer a través de la reforma previsional. Sí, hay muchas cosas ahí. Un concepto general es que lo que se quiere hacer es reducir impuestos para que el sector privado, sobre todo el empresariado, obviamente, tenga más plata y con esa plata supuestamente pueda poder invertir. Ahora volvemos al concepto del modelo. O sea, que el privado invierta, antes era que Darle el más trabajador plata, darle más al plata. asalariado consuma. Exactamente. ¿Sí? Bien. La idea es que ahora el empresario tenga más plata porque eso va a generar inversión. El tema es que no se sabe bien qué inversión se va a dar. Hoy por hoy lo que está pasando es que el empresario o compra LEBAC o se va a dólares, la famosa fuga de capitales, que son argentinos comprando dólares. Entonces, uno sí dice, bueno, te voy a dar más plata para que vos invierta, pero la cuestión es que si vos tenés un mercado interno deprimido, tenés una maquinaria que funciona al 50%, no vas a comprar otra maquinaria. Sí, señor. Esa plata que te dan, la vas a poner en la parte financiera. Claro. Es un poco lo que te manda el modelo. Entonces yo creo que termina siendo contraproducente. O sea, la gran diferencia entre el consumo, darle plata al privado y que ese invierta, o vos como Estado invertir directamente, es que si sos Estado, la plata que te dan la vas a tener que gastar sí o sí. O sea, va a llegar al sector privado, vas a tener que
pagarle A los prestadores médicos o lo que fuera. a los claro, a los médicos, por ejemplo, le pagás y los médicos después esa Tenemos que plata cerrar, tenemos que cerrar, sí. la gasta en el consumo. Termina en el bolsillo del sector privado. Martín. Mientras que el privado no se sabe. Bien, Martín, muchísimas Muchas gracias por haber venido al venido. programa. Bueno, gracias. Muy Señores, concluyó el programa el día de hoy. Nos Y vemos qué la semana interesante, que- qué Por supuesto que interesante. sí. La semana que viene, ¿cuál es el número de programa la semana que viene? 561, Gustavo. 561. 561. Muy bien, 9 años consecutivos. Y vamos llegando Casi al llegando a décimo. 10. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Hasta luego.